Y el fracaso es más habitual en nuestras vidas, más de lo que estamos dispuestos a reconocer, ¿cierto? Entonces, y no estamos muy dispuestos a reconocer. ¿Por qué no estamos dispuestos? Porque no lo reconocemos. ¿Y por qué no lo reconocemos? Por orgullo. ¿Quién dice, que soy fracasado? No nos gusta decirlo, ni siquiera para nosotros mismos, ¿o no? No, es justificado, no, yo fallé, pero el otro, ese tuvo la culpa. Si no, hubiera salido todo bien. Entonces no es culpa mía, no fracasé yo. ¿Se fija? Andamos en eso. Y eso debido al orgullo y a nuestro ego, que siempre nos hace creer que somos un poquito superiores a otros. Y a veces incluso hasta mejor que Dios, ¿no? Entonces, pero para Dios, nuestro Creador, somos criaturas, su creación amada. Pero Dios nos muestra que ante Él somos un fracaso. La otra vez un satánico dijo que Jesús había fracasado. El satánico ese que dirige el Vaticano. No, el hombre ha fracasado. Y la Biblia lo muestra. Y toda la historia de la redención muestra que el que fracasó es el hombre. Somos un fracaso permanente desde el principio. Adán y Eva fracasaron. Desobedecieron no los 10 mandamientos, uno solo. Desobedecieron el único mandamiento de Dios para ellos. Adán y Eva y toda la raza humana ahora conoce el bien y el mal. Pero pasamos a ser dominados por el diablo por medio del pecado y de la muerte. Y perdimos la comunión perfecta con Dios. Y después de conocer el bien y el mal, el hombre amó el mal, a tal punto que llenó la tierra de maldad y hubo juicio. ¿Cómo se llamó ese juicio? Diluvio. El diluvio universal. Capítulo 6, 7, 8, 9 de Génesis. Y después de esto, de este juicio, Dios dio a Noé y al hombre el gobierno humano, que significa el juicio, el derecho a matar al hombre que haya matado a otro hombre. Pero los hombres levantaron un dictador, asesino, que promovió la Torre de Babel para la gloria humana. ¿Se fijaron? Ya en esos tres ejemplos, ¿quién ha fracasado? El hombre. El estándar de Dios no lo alcanza el hombre. El hombre fracasa para lograr ese estándar. Dios elige un hombre y ese hombre toma su descendencia. Ese hombre se llama Abraham. E hizo un pueblo, una tribu, una familia y un matrimonio de donde vino el Mesías. El Mesías prometido desde Génesis. El hombre ha fracasado en obedecer los mandatos de Dios. Y Dios ha hecho juicio cada fracaso. Porque el fracaso del hombre es rebelión. El pecado es un fracaso. ¿Por qué? Porque es rebelión a Dios. El hombre no puede y no quiere sujetarse al estándar de Dios. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, donde había la comunión con Dios. Los hombres fueron enjuiciados por el diluvio. La Torre de Babel fue detenida. ¿Con qué? Con la confusión de idiomas y la formación de las naciones. Y el Mesías de Israel fue asesinado por Israel. Fracasó Israel. Y Dios hizo juicio a Israel, claro. ¿Cuál fue el juicio? Años 70, destrucción de Jerusalén, destrucción del templo. Por 19 siglos Israel fue disperso. Solo en 1948 volvieron a reunirse, pero todavía son incrédulos. Entonces, Dios hizo juicio a Israel por el rechazo al Mesías, pero aún en todos los casos el plan de Dios se cumplió y sigue cumpliéndose. El hombre ha fallado, pero Dios no ha fallado.
ni ha cambiado su plan ha seguido adelante. Y eso vamos a ver hoy día. El título es El fracaso humano y la gloria de Dios. Romanos 9, 4 y 5. Los leo. Romanos 9, 4 y 5, que dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Miren, la primera frase, que son israelitas, ¿qué significa? Significa que no son chilenos, no son argentinos, no son norteamericanos, no son nada, son israelitas. Pero el sentido que tiene la Biblia dice que son descendientes de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Jacob. Entonces está hablando de qué? Del patriarca. Entonces dice, son descendientes de Israel, Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, los cuales ellos son su descendencia. Dice, y además dice, son adoptados, son la adopción. ¿Cuáles son la adopción? Son adoptados por Dios como pueblo, como su hijo. Y aquí vamos a ir viendo versículos porque lo que está hablando el apóstol Pablo es todo lo que ha sucedido durante la historia de Israel. Cómo Dios tuvo un trato especial. Con el único pueblo que tuvo un trato especial fue con Israel. No fue con ni los sirios, ni con Líbano, ni con los cananeos, ni con los egipcios, ni con todo pueblo que hubiera existido en ese tiempo. No. Dios tuvo un trato especial con Israel. Éxodo 4:22. Y otro que pueda estar Éxodo 19:6, por favor. ¿Ya? Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahí está. Israel es mi hijo, mi primogénito, mi heredero. Eso significa. Mi privilegiado, mi único. Eso es lo que declara Dios a Moisés para que se presente ante el faraón declarando Israel es mío. Y después Éxodo 19:6. Amén. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí no, gracias hermano. Me seréis un reino de sacerdotes. ¿Qué seréis? Seréis míos, mis hijos y mis sacerdotes. ¿Qué significa esto? Significa apartados para Dios. Un pueblo completamente apartado para Dios. Eso fue Israel. Con todos los defectos de Israel. Después, la gloria de Dios. Éxodo 24, 15 y 18, se los leo yo. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Israel vio de persona la gloria, no se la contaron. Ellos vieron con sus ojos y experimentaron qué cosa, la gloria en este monte. Y a través del templo, cuando se construyó el templo, se terminó el tabernáculo, ¿se acuerdan qué sucedió? Se llenó de humo, la Shekinah que llamaban, y que era una señal de la presencia de Dios en el templo, de su pueblo, de Dios en medio de su pueblo. Entonces, Israel, ¿qué pueblo vio eso? Solo Israel. Solo Israel. ¿Qué más? El pacto.
Génesis 12, 1, 3. Amén. ¿Ya? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay 4 promesas ahí. Tierra, descendencia numerosa, protección, y serán bendición, dice, para todas las familias de la tierra. La traducción sería para las etnias de la tierra. Esto significa para todas las naciones, de toda lengua, de toda raza. Israel va a producir una bendición, o Dios va a producir una bendición por medio de Israel para todas las razas de la tierra. Segunda de Samuel 7, del 8 al 13, lo leo yo. Ahora pues, es el, ¿cuánto se llama? El David. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos, ni los aflijan, más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará caso. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La promesa a Israel ¿de qué? Del rey y del reino. Esa es parte del pacto. Tierra, descendencia, bendición, protección, rey eterno, reino eterno. El único pueblo que recibió esas promesas. Después en Jeremías 31, 31, 34. Si alguien puede estar ahí, por favor. Jeremías 31, del 31 al 34. Amén. ¿Ya? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gracias, hermano. El nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿qué significa? Significa que la ley ya no es externa, no le va a dar un tablón o una piedra con escritas las leyes, se las va a poner en su corazón. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo vendrá a ellos. ¿Cómo? Cuando ellos crean a Cristo como su Mesías. Pero en ese pacto ya entramos nosotros. Y nosotros entramos
por la misericordia de Dios entramos en el pacto. El pacto es Cristo. Y por la fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir y que Él nos recuerda la obra de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. Amén. Amén. Entonces, esas son las promesas que tiene Israel. Pacto de salvación eterna. Después dice la promulgación de la ley de Dios, de la cual Israel es el depositario inicial. Y ahí particularmente son los 10 mandamientos. Por ejemplo, en Éxodo 20, 1, 4, les voy a leer esta parte, hermano. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, hablando de Israel, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, etc. Y comienzan los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos fueron entregados a Israel, ¿cierto? Los conocemos a través de ¿qué? De la expansión del conocimiento del Antiguo Testamento y de, incluso puede parecer paradójico, por la dispersión de Israel en todo el mundo. ¿Qué más dice? Deuteronomio 4, 5, 8. Ahí hay algo interesante que a veces nosotros se los leo yo. Dice: aquí en este pasaje está escrito el propósito de Dios con Israel. Se lo leo. Mas vosotros, dice, que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante, no tome nota, los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Israel tenía que vivir según la ley de Dios, y eso iba a ser de gran bendición, y todos los pueblos de alrededor iban a ser atraídos a Israel por las bendiciones que recibían, por las leyes, por la sabiduría de las leyes, para imitarla. Ese era el propósito de Israel: ser luz a las naciones. Después, la adoración, el culto, la formación de ¿qué? Del santuario, el templo, ¿cierto? El tabernáculo en el desierto, y después con David y Salomón la construcción del templo en Jerusalén. Entonces, ¿y qué significa eso? Sacrificios, ofrendas, purificaciones, lavamientos, que simbolizaban ¿qué cosa? La limpieza del pecado del ser humano ante Dios, porque de eso se trataba. Ofrendas, sacrificios, lavamientos y purificaciones. Después, ¿qué dice? Las promesas. ¿Cuáles son las promesas? Ya vimos algunas. Pero la promesa más grande de Israel, ¿cuál es? El Mesías. El Mesías, ¿cierto? El rey. Venía el rey, porque los judíos esperaban que viniera el Mesías, y el Mesías es el rey que va a gobernar con Israel a la cabeza y va a gobernar las naciones. Eso es lo que esperaba Israel. Entonces, y de Israel viene la salvación. Juan 4, 22, 26. Juan 4, 22 al 26.
Amén. ¿Ya? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declararía todas las cosas. Jesús les dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Gracias, hermano. La frase es clara. La salvación viene de los judíos. La ley viene de los judíos. Cristo es judío. Cristo no era romano. No era italiano. No era gentil. Él era un judío. Y de ese judío nos viene la salvación. Para todos. Por medio de la fe. Versículo 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? ¿Quiénes son los patriarcas? De Israel vienen los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob o Israel, José y sus hermanos, las 12 tribus de Israel que formaron esta nación, este pueblo. Y de ahí vino Cristo, como hombre, pero que es Dios y Señor sobre todas las cosas, ungido por la eternidad. Eso significa bendecido para siempre. Entonces Israel es elegido, adoptado por Dios, santificado por Dios, que ha conocido a Dios y Dios le ha hecho pacto con Israel, ya ha recibido la ley de Dios, el culto, la adoración a Dios, las promesas de Dios, para hacer venir el Salvador de los hombres, el Rey eterno y el reino de Dios, para gobernar el mundo y para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo. Se fija, Israel es clave en la historia de la redención. Israel falló. Aún así, miren, el mundo ha sido beneficiado en muchos aspectos. Y Dios ha dado beneficios a todas las razas, a todas las naciones por medio de Israel. Por ejemplo, dio al Mesías, Salvador, ya es la primera. De Israel viene la ética, la moral al mundo, por el cual se rige incluso las constituciones hasta hoy. Y están en base a ¿qué? A los 10 mandamientos. Las leyes de Dios a Israel dieron al mundo leyes sanitarias, el aislamiento de la enfermedad infecciosa y el lavado de manos, que fueron descubiertas bastantes siglos después. Pero si no fuera por la Biblia, tal vez tendríamos todavía una serie de pestes. ¿Qué otras cosas? La ley de Dios a Israel dio al mundo técnica del descanso de la tierra. Usted sabe que, y está comprobado, que cada 6 años usted debe dejar descansar la tierra para que se reproduzca el humus y sea más productiva. Pero, ¿qué se ha hecho? Se ha sobreexplotado la tierra. ¿Y cómo se la ha hecho producir? Se la ha drogado. Químicos. Los químicos para que la tierra dé. Entonces, ¿qué está sucediendo hace bastantes años? La desertificación de tierras fértiles. Porque se ponen áridas con el tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente ellos saben eso. Pero hay que producir el mercado, las ganancias. Y tenemos una zona de tierra fértil que se están transformando en tierras áridas, precisamente al proceso de sobreexplotación y drogadicción con químicos de la tierra. Tenemos eso. ¿Qué más? Dios, la ley de Dios dio por medio de Israel al mundo un día de descanso al ser humano, día de reposo. Usted sabe que los médicos dicen que el ser humano debe descansar un día a la semana.
Y eso es para, pues, como se dice, es como para reordenar el reloj biológico. Y hoy día, por ejemplo, en el sistema nosotros trabaja gente que trabaja de noche, o gente que trabaja 7 días sobre 7 días. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos gente que no duerme, que no sabe por qué no duerme. Tenemos gente con esquizofrenia y con depresión y con que tiene que estar tomando pastillas para dormir, para descansar, para activarse. O café, como yo. Y tenemos una vida hecha pedazos. ¿Por qué? Porque se ha roto el reloj biológico. Necesitan un día descansar. Y todos los doctores dicen eso, pero el sistema no te deja. Yo lo veo aquí, hay gente que tiene que trabajar turno, y a veces porque hay deuda, ya no trabaja el día, hace lo extraordinario, busca otro trabajo ese día. Después de un tiempo, no sé por qué me duele la cabeza, no sé por qué siento esto, no sé, no puedo dormir, no sé qué pasa. Pasa que está haciendo pedazos su cuerpo, su vida, porque no le está dando lo que el cuerpo pide, el descanso. El descanso es tomado como pérdida de tiempo. Que es perder el tiempo. Bueno, si no pierde tiempo descansando, va a perder la salud. Rápido. Pero la ley de Dios que Dios dio a Israel nos da estas cosas. Que hoy día los médicos dicen, sí, hay que hacerlo. Eso ya estaba en la Biblia. ¿Qué más? Otro que encontré por ahí. La ley de Dios a Israel dio al mundo la circuncisión. Usted sabe que en muchas partes recomienda la circuncisión a los niños. Y al octavo día. ¿Por qué al octavo día? Porque en el octavo día el niño o el bebé produce la mayor cantidad de coagulantes. Entonces cuando se hace la circuncisión no se nos va en sangre la guagua. Porque ese día es el día que produce el cuerpo, forma natural, produce mayor cantidad de coagulantes. Pero eso lo vinieron a descubrir en el siglo XX. Y la ley de Dios a Israel dice, el octavo día circuncidarás al niño. Entonces, y además tiene efectos sanitarios. Muchas infecciones del hombre son producto de eso, de la falta de la circuncisión. Y de la mujer también. Así que muchos pueblos, no solo en Oriente, incluso en Europa, algunos están tomando estas medidas de circuncidar a los niños. ¿Qué más? Pero a pesar, bueno, hay muchas más, pero mencioné esas porque para decir que Israel ha sido una bendición. ¿Por qué ha sido una bendición? Porque Dios le dio leyes que favorecieron a todos. Y la máxima es que de ahí vino el Mesías. Pero Israel fracasó no creyendo que Jesús era el Mesías prometido a Israel. Y lo asesinó, y lo acusó, y difamó. Hasta hoy, hermano. Hasta hoy Israel no cree que Cristo es el Mesías. ¿Qué pasa con el micrófono? No cree que es el Mesías. Porque Israel, a pesar de los privilegios espirituales y materiales dados por Dios, porque no los ganó, ni los merecía, son regalados por Dios, es que nos dice que Israel son hombres, y como los hombres que antes fracasaron son exactamente iguales. ¿Se perdió el propósito de Dios con Israel? No, porque el Mesías vino. Incluso con un Israel, cuando nace Cristo, un Israel, claro, creyente, adicto a la ley, qué sé yo, todo lo que sea, pero habían adulterado la ley. Aún así vino el Mesías. Entonces el propósito de Dios se cumplió.
¿Por qué? Porque llegó el Mesías. Entonces, ellos fracasaron como Adán y Eva, como los descendientes, como todos los familiares de Noé, después que hicieron la Torre de Babel. Israel también fracasó cuando tuvieron la mejor promesa cumplida, la venida del Mesías. Aún así, Dios ha cumplido su programa y su plan. Los hombres y mujeres han poblado toda la tierra, como Dios lo había dicho. Dios creó un pueblo donde salió el Mesías. Dios envió el Mesías y el Mesías cumplió el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios del Mesías? Salvación. Salvación. Que era pagar con su muerte el pecado de los seres humanos para satisfacer la santidad de Dios, la justicia de Dios y perdonar y salvar al pecador por la fe en la obra y persona de Cristo. Y por Cristo va a ser redimida toda la creación. Entonces se cumplió el propósito. Falló Israel, pero Dios cumplió su propósito. Esto nos dice que Dios es todopoderoso, que el pecado de los hombres y los ataques del diablo no han impedido ni tampoco impedirán que Dios realice su obra de redención de toda la creación para su gloria en Cristo. Entonces, ¿quién falló? Israel. Versículo 6, ahí le leo la primera parte, hermano. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esa es una primera razón. Y la segunda está en Romanos 9, 30, 33. Ahí nos vamos a ir adelantando. La razón de fondo es esta. Romanos 9, 30, 33. Amén. Ya. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Exacto. La piedra de tropiezo es Cristo. Que le dijo a Israel, Israel, arrepiéntete. Israel le dijo, ¿de qué? Nosotros tenemos la ley. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros ya estamos yendo al cielo. Esperaba el Mesías que nos dé el reino. Y Cristo le dijo, no, arrepiéntete de tus pecados. Ah, no, tú eres hereje, a la cruz. Y tanto Israel fracasó, como fracasaron todos los hombres anteriores, y los hombres siguen fracasando, que necesitan a Cristo. Gentiles y judíos necesitan a Cristo. Israel, ¿por qué falló? Por eso. Creyó que por las obras personales, cumpliendo la ley, eran salvos. Su propia justicia, su propia salvación. Eso es muy común, ¿cierto? Hoy día, ayer y anteayer, los hombres creen que pueden agradar a Dios haciendo cosas para Dios por su propio esfuerzo. Ser justo, ser santo por fe, eso es lo que dice. No fueron por fe, pero la justicia de Dios se obtiene por fe. Israel no tuvo fe, sino que creyó que por las obras de la ley ya eran salvos y que la ley, además de salvarlos, los perfeccionaba. En Romanos 3:20, ¿qué dice? Siempre en Romanos. Amén. ¿Ya? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Exactamente. Y eso es lo que no entendió Israel. Entendió el apóstol Pablo, que era un judío. Y los pocos judíos que creyeron en Cristo entendían de que la ley era para el conocimiento de la profundidad de la pecaminosidad del ser humano y la imposibilidad de cumplir con el estándar de Dios y que necesitaban una ayuda, el Mesías, que los librara de qué? Del pecado. Y cuando entiende eso, se someten a Cristo. Cuando no entienden eso,
se cree que por mis obras yo voy a ser salvo. Eso es lo que creyeron ellos. Las obras de la ley, ¿cuál era? Aplicar la ley, vivir por la ley. Entonces, todo ser humano que hace obras pensando que agrada a Dios y que Dios tiene que tomarlas en cuenta, le reclama a Dios eso. ¿Qué le reclama? Adelante. ¿Qué le reclama? Que mis obras son válidas. Que mis obras, Dios las tiene que poner ahí en la balanza. ¿Has escuchado esa? Dios va a poner todas mis buenas obras en una balanza. Y acá hay mala obra, entonces acá más peso porque mi obra. No, en un lado van a estar su obra, en la otra balanza está Cristo. Y no alcanzamos. Y es por eso. Pero cuando mi fe está en Cristo, yo voy a estar en la parte donde está Cristo. Cubierto, pagado, salvado, bendecido, perdonado. Entonces, toda religión y toda persona que pone sus obras como contribución o participación en la salvación y la santificación es un fracaso. Partió fracasado. Un fracaso garantizado además, porque se está basado en el orgullo humano, que dice que tan malo no soy, no somos tan malos, y con algo bueno cooperamos en la salvación. Esto es amarse a sí mismo y despreciar la salvación de Dios, que es Cristo. Eso es amarse a sí mismo y no amar a Cristo. Nosotros somos muy dados a eso. Siempre nos queda algo de eso, pero tenemos que siempre estar recordando que fuimos salvos por misericordia, no porque hicimos algo bueno. Y somos en Cristo y estamos aquí reunidos por la misericordia y la buena voluntad y el poder de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cuando en realidad la historia humana es un fracaso permanente de la raza humana ante las demandas de Dios. Porque las que quieren realizar en fuerza humana, toda obra que se quiere realizar en fuerza humana, cree que contribuye a la salvación. Eso es orgullo humano. Eso es lo más orgulloso que hay. Israel venció a sus enemigos, a pesar del fracaso de Israel. En la historia de Israel hubo muchos fracasos. Israel tuvo 70 años de cautiverio en Babilonia. Hubo momentos que Israel fue invadida por sus enemigos a causa de ¿qué? Del abandono de Israel de la ley y de abandonar el templo, entregar el templo a la adoración de ídolos, profanar el templo. Pero aún así, Dios le dio una advertencia a Israel desde el principio. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio 6, 17 al 19. ¿Quién está ahí? Deuteronomio 6, 17 al 19. Amén. ¿Ya? Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. 19. ¿18? ¿Ah? Sí, 18 y 19. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tu padre, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová dice. La promesa que es, guarda los estatutos, obedece mis mandamientos y te va a ir bien. Yo te voy a proteger. Más adelante les dice, y tu alacena será abundante, muchos hijos, frutos, tus animales serán fértiles y tus enemigos, yo pondré protección contra tus enemigos si tú obedeces mis mandamientos. Ahí en Deuteronomio mismo, 28, del 15 al 18.
Amén. ¿Ya? 18, capítulo 18. Deuteronomio 28, del 15 al 18, el versículo. ¿Qué, hermano? Ya. Pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Sí, ahí no hay. La idea es clara. Si tú no obedeces los estatutos, hay maldición sobre ti. Y Israel no aceptó el Mesías prometido, lo rechazó, hubo juicio, ¿no? Después vamos a ver si Dios abandonó definitivamente a Israel. Pero ¿qué hay para nosotros? Romanos 8:37 dice: ante todas estas cosas, está hablando de una serie de calamidades en el apóstol Pablo, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El cristiano es vencedor de toda tribulación, de todo lo que le pueda suceder, de toda tempestad, de todo abatimiento en Cristo. No significa que no vamos a caer enfermos, que vamos a tener crisis económica, que vamos a tener problemas de trabajo, problemas de salud. Significa que en todas esas cosas vamos a vencer. ¿Y qué vamos a vencer? Es que vamos a dar gloria a Dios. Vamos a dar gloria a Cristo. Porque esas cosas van a formar un carácter semejante al de Cristo. Pero Dios ha prometido algo. Ocúpate de mi reino, ocúpate de mis cosas, ocúpate de mi palabra, ocúpate de mi iglesia, ocúpate de mis hijos, de tus hermanos, ocúpate de mi evangelio. Y todas estas añadiduras, ¿cuáles? Casa, comida, vestido, yo te las añado, te las agrego. Esa es la promesa. Pero también dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos una promesa especial nosotros, en Cristo, por Cristo, dependiendo de Cristo. En cualquier circunstancia no vamos a ser abatidos, no vamos a ser vencidos. Nuestra alma va a crecer en fe en Cristo. Nuestro corazón va a ser cada día más arraigado en Cristo. Esa es nuestra victoria, hermano. Ese es nuestro tesoro, del cual se va a hacer cuenta en el cielo. No las cosas que tenemos. Porque las promesas de la iglesia son diferentes de Israel. Las promesas de la iglesia son espirituales. Israel tiene promesas materiales. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la incredulidad de Israel no fue una sorpresa inesperada que obligó a Dios a cambiar el programa del reino. Cristo vino ofreciendo el reino, Israel rechazó, entonces Dios cambió el programa y no pudo más que dejarlo que lo mataran. Israel falló por el orgullo de sus obras cristianas para salvación, pero Dios cumplió su programa anunciado, porque estaba anunciado 700 años antes por el profeta Isaías. Isaías 53. Y esto es lo sorprendente, porque muchos dicen, no, que Cristo falló, no, que... Pero aquí hay un pasaje del Antiguo Testamento que dice que Dios no falló, que Cristo cumplió el propósito de Dios. Se lo leo yo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Estoy hablando de la incredulidad.
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, hablando del Mesías. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, así fue asesinado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano, en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es una descripción clarísima de la cruz de Cristo. Si la podemos leer porque sabemos la historia, pero la vemos, la estamos asociando cada palabra. Entonces, cuando vino el Mesías y vino de Israel, Israel falló. ¿Se cumplió el propósito? Amén. El propósito está anunciado 700 años antes para Israel y para el mundo. El que nos va a librar del principal problema de la raza humana con Dios se llama pecado. Nosotros como gentiles tenemos el supremo privilegio, hermano, de tener en nuestra vida y corazón al que es mayor que la ley, mayor que los antiguos sacrificios, mayor que el templo, mayor que el sacerdocio israelita, mayor que los hombres y los ángeles, al Dios eterno y todopoderoso, hecho hombre, que pagó con su muerte la deuda impagable del pecado humano a Dios, y ser librado de la condenación eterna en la cual estábamos amarrados para siempre. Y todo esto por la sola fe en Cristo. Israel falló, pero Dios no falló. Pero no nos creamos superiores porque Israel falló, ni tampoco inferiores por los privilegios que tiene Israel o que tuvo, sino que a Dios le ha placido, como se dice, integrarnos a su plan de salvación. Nosotros no somos más ni menos que Israel. Y con Cristo tenemos más que Israel. Porque Cristo es superior a todos los privilegios espirituales que tuvo Israel. Entonces, Él nos decide integrar a su plan de salvación por la fe en Cristo. Porque Dios es bueno, misericordioso y todopoderoso para hacerlo. Si alguna obra, pongámosla así, debemos hacer, son dos. Confiar siempre en Cristo y amar cada día más a Cristo. Esas son las obras. Cuando los judíos le preguntan, ¿qué obra debemos hacer para ir al reino? Crean al que Dios, al que Jehová envió, a Jesucristo. Esa es la obra que tienen que hacer. Y esa es la obra que nos llama a hacer.
Ama a Jesucristo cada día. Conoce, obedece, confía en todos los aspectos de tu vida en Él. Crece en eso. Esa es la obra que es por obra, por decir. Pero eso no nos salva, porque es una obra que hace el creyente. ¿Y lo hace por qué? Porque tiene los medios que Dios le ha dado por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra, la congregación, la oración, etc. Entregar todos los aspectos de nuestra vida a Cristo. Esa es nuestra obra, hermanos. Esa obra es la que nos va a llevar por amor a Cristo a no pecar. Y por amor a Cristo, cuando pecamos, nos duele porque estamos ofendiendo a nuestro Señor. Amén. Y es el amor, hermano. ¿Se acuerdan que le dijo Dios a Pedro? Simón, ¿me amas? Sí, Señor, ya sabía, había tenido. Sabes que te amo. Pastorea mi oveja. ¿Cuál es el motivo para que pastoree la oveja? El pastor, amor primeramente a Cristo. Un cristiano, lo primero que tiene que hacer crecer su amor a Cristo. Todos los días buscar crecer en el amor a Cristo. He escuchado testimonios y el Señor ha sido misericordioso. Claro, porque Él es misericordioso con sus hijos, pero eso me da el conocimiento de su amor por mí. Cuando me porto bien, por decirlo de alguna manera, y cuando me castiga, cuando me porto mal, porque eso también es señal de amor. Él no nos quiere perder, porque nos ama. Y nos ama para su gloria. Piensa en eso, hermanos. Israel falló. Y nosotros no somos diferentes de Israel. Solo la misericordia de Dios, por Cristo Jesús, estamos bien. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor. Grande es tu misericordia, Padre. En Cristo Jesús. Que en Cristo Jesús, Señor, tenemos tantas bendiciones, muchas más que las que tuvo Israel, Señor. Y gracias por ello, Señor, porque siendo merecedores de todo ello, Señor, tú te has compadecido de nuestra miseria, Señor. Te has compadecido de nuestra perdición, Señor. Y un día de nuestra vida nos tomaste, Señor, y nos llevaste a Cristo, Señor. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, como dice tu palabra, Señor. Y te lo agradecemos, Señor, y te pedimos y rogamos que el Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento y este deseo por amar cada día más a nuestro Señor y conocerlo por medio de su santa palabra. Gracias, Señor, y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Pregúntele al hermano si va a salir con los niños.